Señoras y señores, muy buenas noches. Familia del Facebook, ¿cómo están? Revolviendo hoy algunos libros por ahí en el closet donde tengo muchos guardados, encontré un artículo que fue publicado hace como 7 o 10 años en el diario La Prensa, en la sección La Voz del Pueblo, y en donde escribía el padre Luis Barrios, psicólogo, sociólogo, criminólogo y profesor universitario en el John Jay College en la ciudad de Nueva York. Me puse a leerlo y recordé que hace ese tiempo me pareció muy importante su artículo. Hasta ahorita, nuestros días, me parece que sigue siendo vigente, que va al día. Y es que él narra parte de su experiencia, y se los voy a leer porque me pareció bastante importante. Escribió él, hace como eso, 10 años, escribió este artículo que dice: en un encuentro con un grupo de trabajadores inmigrantes, durante esta semana pasada, decía él, en aquel entonces, en su mayoría indocumentadas e indocumentados, que residen en la ciudad de Nueva York, o sea, aquí pues, donde estamos, salió a relucir la interrogante sobre la relación existente entre la religión y los cambios sociales. Toda esta dinámica, decía él, no me tomó por sorpresa, ya que nunca he dudado de la capacidad de nuestra gente de poder percibir y desenmascarar a sus enemigas y enemigos. Sin embargo, pude palpar inmediatamente la limitación del análisis, el cual solo tomó en consideración el aspecto negativo, o sea, tomó en consideración el aspecto negativo de la religión cuando funciona como un mecanismo que inhibe la búsqueda de cambios sociales. O sea, que promueve el status quo de la clase dominante. En nuestra plática, decía él, comenzamos por definir lo que entendíamos que eran cambios sociales y llegamos a la conclusión de que el mismo se refiere a cualquier alteración que se lleve a cabo en el orden social de un grupo o sociedad. Yo les recuerdo, lucha contra la injusticia hoy, para que no te quejes mañana. Y que la persona que es de mi país es mi compatriota. Pero la que lucha por las mismas causas que yo, donde quiera que se encuentre, esa persona es mi hermana. Bueno, continuamos. Particularmente, decía él, el poder lleva a cabo transformaciones radicales contra lo que promueve la estratificación social en nuestra sociedad, como lo es el desempleo, el llamar a la gente ilegales,
la paga de salarios miserables, el excluir a la gente porque son negras o negros, mujeres u homosexuales. Hablar de experiencias de este tipo es bien difícil. Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos manifestaciones en el consulado allá por 2012, cuando apenas Peña Nieto se había presentado en la Universidad Iberoamericana allá en México y que lo corrieron los estudiantes, algunos compañeros que iban al consulado a manifestarse gritaban que Enrique Peña Nieto era maricón. Y una de nuestras llamaditas de atención para nuestros compañeros era que eso a nosotros no nos importaba, de que un hombre fuera maricón o una mujer fuera lesbiana, pero que no deberíamos gritar nada en contra de ellas ni de ellos, puesto que ahí a nuestras manifestaciones iban varias personas que eran gay y que a nosotros nos convenía más tener 1,000, 2,000 personas gay o maricones manifestándose que 10 o 15 gentes muy machos manifestándose. Que no deberíamos gritar nada en contra de lesbianas y maricones. Afortunadamente nuestros compañeros lo entendieron y pues después seguían yendo, porque a principios les decía yo, bueno, estas personas se van a sentir lastimadas y por el momento se aguantarán, pero después no van a venir porque se les insulta. Y a nosotros no nos importaba que fueran maricones o lesbianas. Cuanto más gente llegara a manifestarse, mejor. Bueno, continuamos. Luego de esta reflexión, escribía el padre Barrios, luego de esta reflexión comenzamos a profundizar en los mecanismos que se utilizan en la religión, no solo para evitar cambios sociales, sino también para promover esos cambios. Y déjenme decirle a ustedes que no es fácil. Yo tengo 38 años promoviendo esos cambios y parece que al fin, pues al menos ahí en México, parece que se están dando con la apertura de la conciencia de muchos mexicanos que ya no quieren más al PRIAN. Parece que quieren un cambio y en esta oportunidad apoyaron a Morena, que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y se llegue a ese cambio de régimen, cambio de sistema, que es lo que se pretende. Bueno, fue durante esta discusión, decía el padre Barrios, escribía, comprendimos que no es correcto decir que la única función de la religión es amansar o domesticar a la gente, sino que también puede ser catalogada como un mecanismo de empoderamiento o reforzamiento que persigue despertar la conciencia crítica y de clase del pueblo, con el propósito de motivarles a la organización de movimientos sociales y o políticos. De aquí comenzamos a dialogar sobre lo que son las creencias religiosas y sobre todo su función de control en nuestra sociedad.
Entre esas creencias religiosas discutidas, no faltó el tratar de entender la hambruna que actualmente existe en nuestros países hermanos de Centroamérica, por ejemplo. En Honduras, recuerden ustedes, nuestra caravana de Honduras, que está parte de ella, pues, en Tijuana, México. La hambruna que existe también en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, etc. Hubo personas que en sus creencias religiosas entendían que el hambre existente es debido a que Dios está poniendo a prueba a su pueblo. Al menos así dicen los testigos de Jehová, cosa que yo no estoy de acuerdo. Y que por lo tanto, en medio de la necesidad, el pueblo debe de mantenerse firme y fiel a la prueba, que yo no estoy de acuerdo. Por otro lado, otro grupo de personas en sus creencias religiosas cuestionó el que se pudiese creer que Dios se presta para estos asuntos de producir dolor, desesperación y la destrucción de su creación. Ese, por supuesto, que no es mi Dios. Yo no creo en ese tipo de Dios. Para estas personas, sus creencias religiosas les dicen que unas estructuras sociales y políticas en nuestra sociedad carecen del humanismo que rescata el Evangelio solidario del hermano y compañero Jesús. Vienen a ser las responsables de la hambruna que existe actualmente en estos países. Sobre todo, si nos damos cuenta que quienes sufren estas consecuencias son la gente pobre, ya que la gente rica siempre tiene lo que necesita comer y lo que necesita almacenar. En toda esta discusión, por supuesto, escribió el padre Barrios, no faltó un supuesto marxista ortodoxo que se pusiera de pie y dejara claro que la religión es un opio y la misma debe de ser eliminada si queremos ver progreso, decía este marxista. Antes de sentarse puso gran énfasis en que pudiésemos tener claro que lo único que persigue la religión es alinear a la gente creando una conciencia falsa. En otras palabras, mientras más la gente le atribuye a Dios, menos responsabilidades tiene para llevar a cabo en una sociedad que le oprime y le margina, ya que se entiende que esa es una responsabilidad de Dios y no de nosotros. Aquí fue que se formó, como decimos en Puerto Rico, escribía él, porque él es puertorriqueño, decía él, aquí fue que se formó, como decimos en Puerto Rico, el sal si puedes. Quienes afirmamos unas creencias de que la religión puede ser un opio, pero también una experiencia de liberación. Comenzamos por cuestionarle a nuestro hermanito que toda generalización es peligrosa, incluyendo esta que acababa de decir él. Luego de un pequeño trance, pudimos llegar a un consenso de que no es correcto el solo preguntarnos, ¿promueve la religión un cambio social?
ya que se hace necesario el que nos preguntemos de qué manera y bajo cuáles condiciones la religión promueve, en vez de inhibir, los cambios sociales. De aquí en adelante comenzamos a dialogar este asunto en arroz y habichuelas para Puerto Rico y con chile, tortillas y frijoles en México. Como por ejemplo, ¿es la función de una religión que promueve las creencias religiosas de una reencarnación? Sobre todo cuando en sus creencias sostienen que la vida que estamos viviendo en estos momentos es el resultado de la vida que viví en el pasado. Por lo tanto, en esta vida estoy pagando o disfrutando lo que hice en la otra vida. Si estamos en la pobreza es porque esa divinidad nos permite estar en ese estado crítico como el camino a la purificación o la perfección. Hay un libro que se llama El libro del Acuario, que a ver si dentro de unos 4 o 5 días les voy a hablar de ello, sobre lo que dice este libro, de lo que no dice la Biblia, acerca de la existencia de el cielo y el infierno, más bien de la no existencia, que según Cristo responde a la pregunta que le hace uno de sus seguidores, uno de los sacerdotes ancianos, amigos de él, y que la Biblia, por supuesto, no lo menciona. Les voy a preparar el tema y les voy a hablar de lo que no dice la Biblia y lo que dice el libro del Acuario, el Evangelio de Acuario. Estén pendientes, yo les aviso. Bueno, este tipo de creencias religiosas detiene los procesos de cambios sociales, buscando la docilidad y sumisión de sus creyentes. Muy su opinión, por supuesto. Y por supuesto, dice él, a la clase dominante le conviene este tipo de creencias que les permite seguir explotando al pueblo. El final del conversatorio fue de maravilla, porque comprendimos una vez más que el problema no está en nuestra diosa o Dios, sino más bien en nuestras creencias religiosas. De aquí la necesidad de evaluar la manera en que promovemos el sometimiento o el rebelarse contra la opresión, ya que somos responsables de crear una sociedad llena de paz con justicia. Ya les he hablado en otras ocasiones del Cristo revolucionario, del Cristo rebelde, del Cristo que luchó contra la injusticia, contra la riqueza acumulada, no contra la riqueza, porque Él nunca estuvo en contra de la riqueza, sino de la acumulación de la riqueza en muy pocas manos, que es diferente. El Cristo liberador es al que yo me refiero, es al que yo defiendo y al que yo admiro. El Cristo luchador social que nos vino a enseñar el camino, la verdad y la vida, pero que tú debes de luchar para vivir aquí en la tierra el paraíso, no allá en el cielo. Bueno, les voy a hablar de eso próximamente.
por hoy, lucha contra la injusticia para no morir arrepentida o arrepentido de lo que pudiste haber hecho y no hiciste, convirtiéndote en cómplice de la injusticia. Dele like o me gusta a la página de Hispanos en los Esclavos Unidos. Desde Nueva York les habló Rebelde con Causa. Y difunda este video. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.